Hi everyone, hola a todos. El día de hoy, en la clase de inglés, vamos a aprender el presente simple, es decir, el simple present. El día de hoy vamos a aprender las oraciones afirmativas y las negativas. Por ejemplo, I play in the park. En la oración I play in the park está el pronombre, después sigue el verbo en su forma simple y después el complemento. Pero, por ejemplo, si yo tengo she works in an office, está el verbo, después sigue su forma simple, pero vemos que hay algo distinto, ¿no? Hay una S en el verbo work, que es trabajar. Después sigue el complemento. Entonces, el verbo simple es muy fácil de aprender, pero hay que tomar en cuenta ciertas reglas. Cuando trabajamos con el simple present, siempre lo vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo son las oraciones que usan I, we, you y they. El segundo grupo son las oraciones que van a utilizar los pronombres he, she e it. Hacemos esta separación porque en el segundo grupo vamos a agregar una S al final del verbo, como ya te enseñé en la oración pasada. Y así lo vamos a hacer cuando queremos decir una oración afirmativa en el presente simple. Let's take a look at some examples. Veamos algunos ejemplos. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. Como estamos usando el pronombre I, no le hacemos nada al verbo, porque recuerda, I es del primer grupo, en el cual no se le hacen cambios al verbo. Pero, por ejemplo, en la oración Tony work in an office, que sería Tony trabaja en una oficina, sí hay que cambiarle. ¿Por qué? Tony, ¿a quién se refiere? A él, ¿no? Que sería he. Entonces, lo vamos a modificar y lo pondríamos como he works in an office. Él trabaja en una oficina. Con he se utiliza una S. Entonces, al final del día, la oración quedaría Tony works in an office. The next example, el siguiente ejemplo sería We live in Canada. Nosotros vivimos en Canadá. Como en esta oración no estamos utilizando una S. ¿Por qué no estamos utilizando una S? Y esta oración ya está bien, ¿eh? Exacto, no utilizamos una S porque el pronombre que estamos utilizando es we. Y we es el primer grupo. Entonces, we live in Canada. Nosotros vivimos en Canadá. Está bien escrita y así se escribe en el simple present, en el presente simple. The fourth example, el cuarto ejemplo, sería Anne lives in the USA. Ana vive en Estados Unidos. Pero si lo queremos decir en presente simple, en simple present, diríamos lives in the USA. ¿Por qué usamos la S? Porque Anne se refiere a she y recuerda, he, she, and it use S in the verb. He, she, and it, ella, él o eso, utilizan una S después del verbo en el presente simple. Entonces sería Anna lives in the USA. The next example, el siguiente ejemplo, sería The children eat in the house. Los niños comen en la casa. The children. ¿Con qué podemos sustituir el children? Exacto, con they. Ellos, ¿no? ¿Y they de qué grupo es? Es del grupo 1. Y en el grupo 1 no hay cambios en el verbo, recuérdalo. Solo va a haber cambios en el verbo con he, she, and it.
Y si they, que se refiere a the children, que serán los niños, pues entonces así se queda la oración. The children eat in the house. The next one, el siguiente. The dog ate in the garden. El perro come en el jardín. The dog. ¿A quién nos referimos con the dog? A it, ¿no? Porque pues no es una cosa, pero no es una persona. Es el perro. Entonces, con it, ¿qué sucede con el verbo? Muy bien, lo vamos a cambiar. En el verbo sí agregamos una S al final, porque he, she, it, segundo grupo, se agrega una S. Entonces al final quedaría the dog eats in the garden. Agregamos la S después del verbo eats, que es comer. El siguiente ejemplo. You read books. Tú lees libros. You es el primer grupo, ¿no? Entonces, pues no hacemos ningún cambio. El verbo se escribe de forma simple, que es read, leer. And the last one, y el último. Mr. Pérez read books. Mr. Pérez, la señora Pérez. ¿A quién nos referimos con Mr. Pérez? Con she, ¿no? Muy bien. She reads books, porque she utiliza una S al final del verbo, es después, es del segundo grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. No es necesario que le cambies el she, o sea, nada más es para que te des cuenta de qué persona estamos hablando. Mr. Pérez reads books. Pero también puedes decir she reads books, no está mal, pero no es necesario cambiar el Mr. Pérez. Está fácil, ¿no? Nada más es recordar bien con qué personas van la S. Recuerda, he, she, and it es un grupo. Y en ese grupo se va a agregar una S después del verbo en su forma simple. Recuerda, las oraciones en presente simple son el pronombre, el verbo en su forma simple y el complemento. Por ejemplo, en esta oración, Mr. Pérez read books. El pronombre sería Mr. Pérez, que sería pues, el pronombre de la persona, que sería she. El verbo en su forma simple, read, y como estamos hablando de she, agregamos una S, y el complemento sería books. Bueno, ahora vamos a ver oraciones negativas en presente simple, es decir, negative sentences in simple present. Recuerda, cuando usamos el simple present, siempre lo vamos a dividir en dos grupos. En el grupo 1 en el grupo 2 están todas las personas que son he, she, and it. Él, ella o eso. Y en el grupo 1 está I, we, you y they. Yo, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, en el negativo, estos grupos van a tener otro cambio, como en afirmativo, agregábamos una S que en el segundo grupo. Ahora lo que vamos a hacer es que van a diferir entre don't y doesn't. El primer grupo, I, we, you y they, usamos don't. He, she and it, usamos doesn't. Veamos unos ejemplos. Let's see examples. Si quiero decir que yo no trabajo en una oficina, ¿cómo lo vamos a poner? I don't work in an office. La oración I work in an office era la oración que vimos hace rato, ¿no? La afirmativa. Pues ahorita solo le estamos agregando el don't. Entonces, la oración en negativo va a ser el pronombre o la persona o la cosa, don't or doesn't,
depende de quién estamos hablando, el verbo en su forma simple y el complemento. I don't work in an office. Pero si quiero decir que él no trabaja en una oficina, ¿cómo lo decimos? He don't work in an office. No, ¿verdad? Recuerda, he es con doesn't. Entonces es he doesn't work in an office. ¿Qué ves distinto de esta oración a la que vimos hace rato? ¿Te acuerdas que en las oraciones afirmativas nosotros decíamos he works in an office? Porque he se le agrega una S al final del verbo. Pues en este caso no, en negativo no le vamos a agregar S. ¿Por qué? Porque en el doesn't ya está la S. O sea, si te fijas, es lo que va a diferenciar el don't del doesn't, que es la S. Bueno, la ES, pero en realidad nosotros nos referimos a la S. Entonces, si la S ya está en el doesn't, no tiene caso que la pongamos en el work. Si tú escribes he doesn't works in an office, está mal. Tiene que ser he doesn't work in an office. Otro ejemplo. We live in Canada. Esa es una oración afirmativa. Para ponerlo en negativo sería we don't live in Canada. Con we va don't. Live es la forma simple del verbo, que es vivir. Y el complemento, in Canada. Si quiero decir que ella no vive en Estados Unidos, pero tengo la oración. ¿Recuerdas? La oración en presente era she lives in the USA. Ahora en inglés, en negativo vamos a decir she doesn't live in the USA. Quitamos la S del verbo, live, ya no es lives, es live, y la metemos en el don't y sería she doesn't live in the USA. Let's go to the next example. Vayamos al siguiente ejemplo. You don't read books. ¿Ahí qué estoy diciendo? La oración en afirmativa ya te la dije en español. Debes de recordarla ahorita en inglés. Tú no lees libros. Con you se usa don't. ¿Por qué? Porque es del primer grupo. You don't read books. Ahora, el siguiente. It eats in the garden. Esa es la oración en afirmativo. Si es en afirmativo esta oración, it eats in the garden, y lo queremos pasar a negativo, sería it doesn't eat in the garden. Doesn't porque es it, es la cosa. Además, quitamos la S del eats y lo dejamos solo como eat y la metemos en el don't, que es doesn't. It doesn't eat in the garden. Eso no come en el jardín, por ejemplo. O ellos no comen en el jardín. ¿Ya viste que no es tan complicado? Solo tenemos que darnos cuenta si queremos hablar en afirmativo o en negativo. A ver, repasemos. En afirmativo se le va a agregar una S al verbo solamente si nos referimos a he, she, and it. Él, ella o eso. Solamente con esos tres pronombres los agregamos la S. No es necesario que los pronombres estén escritos. Recuerda con Mr. Pérez, no lo quitamos. O sea, la señora Pérez, pero nos referimos a ella. Entonces, no es necesario que quitemos el pronombre o que explícitamente esté escrito el pronombre. Simplemente es a qué nos referimos. Si está, pues es de mucha ayuda. Pero si no está, hay que ver de qué se refiere las personas o las cosas o qué nos está diciendo la oración. Eso es en afirmativo. Pero en negativo, no vamos a meterle esa S al verbo. El verbo siempre se va a quedar en forma simple. Siempre. Lo que va a diferenciar es que se usa don't o doesn't. El don't es para I, we, you y they. Y el doesn't es para he, she and it. ¿Qué tiene lógica? La S que le metíamos antes al verbo, ahorita la estamos viendo en el doesn't.
Let's go to review. Vamos a repasar. Si la oración es afirmativa, tú la conviertes en una oración negativa y viceversa. Si la oración es negativa, tú la vas a convertir en una oración afirmativa. Empecemos. Let's start. I drink coffee. Yo bebo café. This is an affirmative sentence. Esta es una oración afirmativa. What do you have to do to make it a negative sentence? ¿Qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Yes, you need to use don't or doesn't. Así es, tú tienes que usar don't or doesn't. ¿Y cuál vas a usar? En un momento vamos a checar tus respuestas. La siguiente es, Paula and Mariana don't know many people. Paula y Mariana no conocen muchas personas. This is a negative sentence. The next one. Anna drinks tea. Ana toma té. This is an affirmative sentence. The next one is Jorge likes soccer. Jorge likes soccer. Con la S que nos está diciendo. Exacto. This is an affirmative sentence. The next one is you don't work very hard. Tú no trabajas muy fuerte o no le pones mucho esfuerzo. You don't work very hard. This is a negative sentence. What do you want to do to put this sentence in an affirmative way? ¿Qué quieres hacer para poner esta oración en una, convertir en esta oración en una oración afirmativa? And the last one, y la última, my car doesn't use too much gas. Mi carro no usa mucha gasolina. Esta es una oración negativa, ¿no? This is an affirmative, negative sentence. Now, let's go to put this sentence in the other way. It means if the sentence was negative, let's go to put in affirmative. And if the sentence is affirmative, let's go to put in negative. Si la oración era negativa, hay que ponerla en español y en afirmativa, y si era afirmativa, en negativa. Vean. La primera era I drink coffee, ¿no? Yo bebo café. Estamos diciendo que yo, I, y la quiero pasar a negativa, era del primer grupo, entonces usamos don't. I don't drink coffee. Muy bien. Ahora la segunda. Paula y Mariana. Paula y Mariana, ¿a quién se refieren? They, ¿no? O sea, es Paula mujer, Mariana mujer, she and she, pero en conjunto son they. Y la oración inicial era Paula, Mariana, don't know many people. No conocen muchas personas. Entonces hay que pasarla a positivo. ¿Qué hay que hacerlo? A afirmativo. ¿Qué hay que hacerle? Quitarle el don't. Entonces, y el verbo se queda igualito. O sea, acuérdate, el verbo va a ser la forma más simple. Paula, Mariana, don't, le quitamos el don't. Paula, Mariana, know many people. Paula y Mariana conocen muchas personas. Ahorita ya estamos diciendo que conocen a muchas personas. La siguiente. Anna doesn't drink tea. Si esta es la oración en negativa, Anna doesn't drink tea, la afirmativa era Anna drinks tea. ¿Viste el cambio? Metimos el doesn't, porque lo estamos haciendo en negativo. Usamos doesn't porque nos referimos a she, y en he, she, and it usamos doesn't. Además, le quitamos la S que tenía en drinks antes y se la metimos al doesn't. Entonces ya no es necesario tener esas dos S. La que sigue, the next one. Jorge doesn't like soccer. Es igual que la de arriba. He, Jorge es he. La oración inicial era Jorge likes soccer. Tenía una S.
Ya no la vamos a quitar porque en los negativos todos los verbos son escritos en forma simple. Y la S la metimos en el doesn't. The last two one. Los últimos dos. You don't work very hard. Tú no trabajas mucho o no le pones mucho esfuerzo. You don't work very hard. En lugar de decir you work very hard, que tú trabajas y le pones mucho esfuerzo, you don't work very hard. Usamos don't porque es con you. Y el work antes también era así solito. O sea, ahorita no le quitamos ni le ponemos nada. Y la última era que mi carro no usaba mucha gasolina. Pero si quiero decir que sí usa mucha gasolina, ¿cómo crees que lo vamos a decir? My car uses too much gas. Esto es importante. My car. ¿A qué nos referimos con my car? Mi carro. Pero mi carro, ¿qué es? No es un he, no es un she, es un it. Y recuerda, con it utilizamos una S al final del verbo. Entonces, sería it uses too much car. Quitamos el doesn't que teníamos antes, lo quitamos totalmente porque lo queremos pasar a afirmativo. Y además le metimos la S al use, que es el verbo usar. Uses en inglés. My car uses too much gas. Listo, eso es todo por la clase de hoy. No es tan complicado el presente simple. Solo hay que repasar bien las reglas y recuerda bien los dos grupos. He, she, and it son un grupo. I, we, you, and they son otro grupo. Con he, she, and it, el grupo 2, le agregamos una S después del verbo cuando hablamos en afirmativo y usamos doesn't y no le agregamos una S cuando estamos en negativo. Si estamos en afirmativo, en el grupo 1 lo dejamos tal cual y en el grupo 2 usamos don't y también es el verbo en forma simple. Repasa este video, velo varias veces, haz ejercicios y créeme que vas a ser un experto en el Simple Present. Esperemos vernos pronto. Adiós.